más formal, pero básicamente también decir que es un gusto poder contar con su presencia para ayudarnos a tomar una dimensión de esta complejidad que tiene que ver con el campo de las adicciones, en un área que es bastante nueva, si se quiere, que es de las adicciones comportamentales, donde formarse y poder desarrollar elementos teóricos y compartirlos también es un trabajo, ya que es un recorrido nuevo que hay que ir construyendo, y en eso, la verdad que valoro mucho el esfuerzo que ha hecho la doctora Buque a lo largo de estos años. Así que bueno, bienvenida, te invito a compartir con nosotros su presentación, alentarlos a que todos disfruten esto, es una jornada ardua. A ella le está tocando la última parte, que estamos todos un poco cansados, pero creo que ha sido variadita la cosa, así que vamos a salir todos con la cabeza bastante mezcladita, como para seguir elaborando, pensando. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, y en este momento a Leticia que le cedo la palabra para que, bueno, pueda avanzar, mejorar quizá la presentación que he hecho de ella, pero ayudamos a adentrar en este campo complejo. Así que bueno, bienvenida, Leticia. Gracias, muy amable. Lamento ser la última porque me imagino que estarán re podridos, pero no se preocupen, yo soy de hablar rápido, entonces la presentación no va a durar 1 hora y media, capaz que 45 minutos, y sería interesante que ustedes formulen preguntas cuando yo termine de hablar. Una de las cosas que en general no me gusta de este tipo de interacciones es que cuando yo ponga la presentación, sus rostros van a dejar de ser visibles para mí, y entonces me falta el feedback de si están entendiendo o no. Si en algún momento el concepto no se entiende, la explicación no se entiende, les pido que por favor abran el micrófono y me digan, profe, ¿podés repetir? Y lo hago sin ningún inconveniente, ¿está bien? No me voy a presentar de otra manera, porque la presentación que acaba de hacer Gabriela es suficiente para mí, así que no hay problema. Imagino además que la mayoría capaz que me ha sufrido como docente en alguna asignatura de la facultad, si es que han cursado, entonces ya me conocen. Bueno, empecemos. A ver, vamos a compartir. Gabriela, te pido que me digas si se ve el PowerPoint. Gaby, ¿se ve? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, Gabriela no me está entendiendo. Muchas gracias por decírmelo. No, muy gracias amable. a Bueno, la colaboración. Yo a sí conversar contesté, algunas... pero tenía el micrófono apagado. La segunda vez que me pasa lo mismo. Ay, perdón. No molestar, lo pagué. Tranquila, no te preocupes. Gracias, igual por la retroalimentación. Bueno, vamos a conversar algunas cosas asociadas a las adicciones comportamentales. A mí no me gusta llamarles nuevas en la medida en que llevan años de ser descritas, la mayoría de ellas. Tampoco me gusta hablar de adicciones comportamentales como distintas a las de sustancia, pero bueno, son una clasificación poco conocida y en realidad poco diagnosticada y poco trabajada en nuestro contexto. Entonces, voy a empezar haciendo esta diferencia de adicciones comportamentales, pero voy a cerrar tratando de que queden claro que no me gusta y por qué no me gusta. Bueno, el concepto de adicciones comportamentales surge cuando el doctor Isaac Marks publica una editorial en la revista británica de adicciones en el año 90, proponiendo la existencia de un conjunto de adicciones no químicas o comportamentales. Cuando él comienza su editorial, dice que una adicción denota rutinas repetitivas que tienen como objetivo el obtener sustancias, ¿sí? Que cuando eso ocurre, la adicción es una adicción química o a sustancias. Y cuando esa rutina repetitiva no se asocia a la obtención de sustancias, él propone hablar de adicciones comportamentales.
Su propuesta fue recibida bastante mal porque incluyó en su clasificación trastornos como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, o la cleptomanía, inclusive la bulimia. Y entonces hubo un rechazo bastante generalizado del concepto. No obstante, el concepto tiene su virtud, porque rechazo o no, lo que generó fue el inicio de una discusión sostenida con investigaciones que comenzaron a multiplicarse en desde ese momento, gracias a esta editorial que él publica, ¿no? Tiene además la virtud de que en esa editorial el autor señala que si bien está haciendo esta diferenciación entre adicciones a sustancias y sin sustancias, o químicas y no químicas, su propuesta es la de lograr un concepto de adicción que abarque todo aquello que pueda llamarse adicciones. Cuando hablamos de adicciones comportamentales, para diferenciarlas de las no químicas, uno puede hacer una lista terriblemente larga o muy corta, dependiendo de la posición en la que se pare. Si uno toma la propuesta de Marx exclusivamente, solo 2 de los comportamientos que él describió serían verdaderamente comportamientos que actualmente llamamos adicciones, y nos quedaríamos con una pata bastante floja, o nos quedaríamos rengos, digamos, en lo que es el concepto de adicciones comportamentales. En el equipo de investigación que actualmente dirijo, nosotros hemos decidido hace unos años adoptar la lista o la clasificación que proponen Sessman, Lisha y Griffiths, que propusieron en el 2011, cuando todavía se estaba discutiendo si se incluirían o no los trastornos adictivos en el DSM-5. En esta lista ellos incluyen, por un lado, 3 grandes adicciones químicas o a sustancias, que son la de consumo de tabaco, de alcohol y de drogas, y por otro lado, 8 comportamientos específicos que son las apuestas o juego de azar, que en la literatura se clasifica o se caracteriza como ludopatía, las actividades sexuales que llevan a la discusión sobre adicción al sexo versus o definición de hipersexualidad, las actividades o el ejercicio físico, que actualmente incluye lo que es la danza y también los estudios asociados al tango, la oñomanía o la adicción a las compras y el gasto compulsivo. En quinto lugar, lo que es la ingesta alimenticia en atracón sin compensación, para evitar que se la confunda con la bulimia. Las relaciones de pareja, que son relaciones afectivas, de apego intenso, con dependencia emocional y que solo tiene que ver con la relación de pareja, ¿sí? No abarca otro tipo de relaciones personales. Los usos de Internet y de todas las tecnologías de información y de comunicación que actualmente se asocian a Internet. Y por último, el trabajo, que en la literatura es descrita en general con términos como karoshi, woraholic o laborodependencia, por ejemplo, en España. Esta clasificación está justificada por los autores en función de la prevalencia de estos comportamientos asociados a las adicciones en los contextos en los que ellos 3 trabajan, ¿no? Ellos han encontrado que, por ejemplo, la adicción al trabajo, que verán que está resaltada, se produce con una prevalencia del 10% sobre el total de las muestras estudiadas, seguido de las adicciones a las compras y el gasto compulsivo, que se presentaría en alrededor de un 6% en la población, mientras que las otras se dan en porcentajes más o menos similares, que varían entre el 2 y el 3%.
Ahora, si se ponen a revisar la literatura, van a encontrar que cuando ponen el término adicción, y en particular adicciones comportamentales, encuentran muchísimas cosas, no solamente en las revistas científicas, en los libros que se titulan Nuevas Adicciones, de los cuales hay unos cuantos, hay un montón de otros comportamientos que también son descritos como adicciones comportamentales, entre ellas, por ejemplo, la adicción al estudio, que en las últimas investigaciones ha quedado bastante claro que sería un subtipo de la adicción al trabajo, por el tipo de población en la que se da. La adicción a la danza, que como dije hace un rato, actualmente ya está incluida o ya no se discute como algo distinto a lo que es la adicción a la actividad y el ejercicio físico. Y luego se describen otros comportamientos como por ejemplo la adicción a las cirugías estéticas, que si leen con atención la literatura, queda claro, digamos, que este tipo de trastornos no pueden considerarse como adicciones, sino que más bien son trastornos dismorfofóbicos, ¿no? Trastornos asociados a otro tipo de problemáticas y con caracterizaciones distintas a las de las adicciones. Bueno, esta proliferación de comportamientos descritos en la literatura lleva a que algunos autores señalan que el hablar de adicciones comportamentales ha terminado generando lo que se denomina la patologización de la vida cotidiana. O sea, en definitiva, toda conducta sería susceptible de ser descrita como una adicción, y al decir esto decimos que en realidad el concepto de adicción no existe, porque todo y cualquier cosa podría ser considerado una adicción, ¿no? Esta propuesta, que es específicamente de Karel Feldwinter y su equipo de investigación, ¿no? De dejar de hablar de adicciones comportamentales, en la actualidad ha sido obviamente ampliamente rechazada porque hay mucha evidencia acerca de la existencia de trastornos adictivos que no se asocian a las sustancias. Por otro lado, ellos propusieron un conjunto de criterios para decir, bueno, en lugar de pensar qué cosas son adicciones, establezcamos criterios para decir qué cosas no son las adicciones. Y entre ellos propusieron un criterio que es el criterio de decir, todo comportamiento que surja como, como decir, estrategia de afrontamiento hacia una situación emocional negativa, no debería ser considerado una adicción. Bueno, por supuesto que ese criterio en particular generó los 1.500 rechazos que la propuesta tiene, en la medida en que en la actualidad se acepta que un núcleo central de la definición de las adicciones es precisamente los motivos apetitivos, o sea, el surgimiento del comportamiento que termina derivando en una adicción es producto de una situación de malestar o de disforia emocional, y la realización de ese comportamiento, que podría convertirse en adicción, es una estrategia de afrontamiento, ¿sí? Es para afrontar la situación de estrés, de culpa, de malestar por la muerte de alguien, de pérdida del trabajo, etc. Bueno, la virtud, a su vez, de esta propuesta de Karel Feldwinter, que si bien ha sido rechazada, tiene, es que ha llevado a distintos autores a tratar de poner el esfuerzo en aquello que ya había propuesto Marx, a la búsqueda de un concepto de adicciones en el que ya no haga falta diferenciar las adicciones a sustancias de las comportamentales, y que al mismo tiempo defina cuál es el núcleo básico para decir que algo es una adicción, o sea, a buscar la especificidad conceptual de esto que llamamos trastornos adictivos. Lamentablemente, mientras eso no se logre, tiene que seguir describiéndose esto de qué son
las adicciones comportamentales, o sea, seguir buscando cuál es la idiosincrasia de las adicciones comportamentales, qué las distingue o qué hace que las pensemos como diferentes de las adicciones a sustancias. Yo voy a decir 3 cosas nomás porque son aquellas con las que acuerdo. No quiere decir que no puedan leer otra literatura o buscar otros materiales en relación con esto. En primer lugar, obviamente, el hecho de que lo que se realiza es un comportamiento que para nada es perjudicial para las personas, para la persona y para su entorno. O sea, cuando hablamos de comer, trabajar, apostar, tener relaciones sexuales, amar a alguien, estamos hablando de comportamientos que son inherentes al ser humano, o sea, comportamientos que son esperables en cualquier adulto, por lo menos, ¿sí? Entonces, en virtud de que son comportamientos inherentes a la vida humana, son comportamientos que no pueden impedirse, ¿sí? Y entonces estas 2 cosas que acabo de señalar son centrales a la hora de pensar en la prevención y en el tratamiento de las adicciones comportamentales concretamente, porque uno no le puede impedir a alguien o no puede exigir de alguien que deje de comer, trabajar, amar, tener relaciones sexuales. La tercera cosa que hace, digamos, a la idiosincrasia de las adicciones comportamentales es la propuesta de cuándo hablar de ese comportamiento como un comportamiento adictivo. La idea en principio es que ese comportamiento tiene que realizarse de manera excesiva, repetitiva e inadecuada, al punto tal de que cause un malestar clínicamente significativo y que ese daño o malestar genere un perjuicio a nivel funcional, o sea, estorbe el adecuado funcionamiento de la vida de la persona. Y entonces fíjense que resalte excesivo, repetitivo e inadecuado. Las 3 cosas, y vuelvo a decir que son las 3, o sea, es una conjunción y no una de las tres cosas, porque esa es una discusión bastante sostenida también en relación a las adicciones comportamentales. ¿Qué es que sea excesiva? Bueno, acá yo en clase presencial siempre pregunto al público qué caracteriza a cada una de las 3 cosas. Como acá esto se va a complicar, voy a decir yo de qué se tratan las 3 cosas, pero sería importante que piensen antes de que yo las diga a ver si saben o no la diferencia. Cuando estamos hablando de que un comportamiento es excesivo porque se realiza más allá de las necesidades reales que la persona tiene. Eso quiere decir exceso. Que sea repetitivo tiene que ver con esto de la recurrencia en el comportamiento, ¿sí? La ejecución cíclica del comportamiento, pero no cualquier ejecución cíclica. Porque uno puede decir, yo tengo el hábito saludable de salir a caminar todos los días, y eso es una repetición cíclica de un comportamiento, y en realidad no es una adicción, sino, insisto, un comportamiento saludable. Entonces, ¿cuándo esa repetitividad en el comportamiento es problemática? Cuando la persona tiene la sensación de egodistonía, esto es, de que la repetición del comportamiento se produce más allá de su propia voluntad, ¿sí? Que no es una decisión personal la ejecución del comportamiento, sino que se percibe, digamos, la sensación de que hay algo desde afuera que obliga, que exige la realización del comportamiento. Y la tercera cosa, que se une a las 2 anteriores, es esto de la inadecuación. ¿Cuándo un comportamiento es inadecuado? Cuando no es adaptativo para la situación, para la edad, para el contexto en el cual la persona vive. O sea, la inadecuación está dada por la aparición de consecuencias negativas provocadas por el comportamiento que se ejecuta. Espero que hayan entendido algo. Bueno,
como sería bastante largo y bastante denso describir las 8 adicciones comportamentales que están en la clasificación de Sesemann, Lilla y Griffith, he elegido 3 y voy a decir 3 cosas bien generales porque hay otra cosa que me resulta como más interesante o importante de exponer después. Bueno, en primer lugar, el juego de apuestas, o lo que tradicionalmente denominamos la ludopatía. La ludopatía lleva muchísimo tiempo de ser descrita en la literatura psiquiátrica, sobre todo. Fue incluida en el DSM-4 en el año 94, no como una adicción, pero sí como un trastorno en la falla de control de los impulsos, y ya en aquel momento se convirtió en el modelo para diagnosticar otras adicciones comportamentales, en la medida en que era lo más cercano que había en el diagnóstico, ¿sí? Las otras adicciones, como por ejemplo la adicción a Internet, se diagnosticaban como trastorno por fallo en el control de los impulsos no especificado, y señalando que tenía que ver con el comportamiento de uso de Internet. En el DSM-5, la ludopatía o el trastorno por juego de apuestas o por apuestas pasó a integrar el capítulo de las adicciones, ¿sí? Es un trastorno adictivo, de esa manera se denomina, se usa el concepto de adicción dentro del DSM-5, y se lo define como un comportamiento de juego que es problemático, persistente y recurrente, que vienen a ser las mismas 3 palabras que dijimos antes, traducidas de distinta manera por los españoles, que provoca un deterioro o un malestar clínicamente significativo, como dijimos antes, en la medida en que esto no ocurra, no se diagnostica la existencia de una adicción como tal, y se manifiesta por la presentación de 4 o más criterios sostenidos, digamos, estos comportamientos a lo largo de 12 meses o más. Esto de que la presentación sea de 4 o más criterios es una de las cosas más discutidas en relación con las adicciones comportamentales. Van a ver que en las propuestas actuales, la idea de los autores es que existan pocos criterios y que se exija de alguna manera el cumplimiento de todos para que se pueda hablar de adicción. El primero de esos criterios es esta necesidad de apostar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación originalmente obtenido. Y fíjense que he subrayado apostar. ¿Por qué? Porque antes decía jugar, y en realidad ese jugar generó toda la discusión respecto a si los videojuegos eran o no una ludopatía, o qué tipo de juegos eran aquellos que se asociaban a la ludopatía. Entonces, a los fines, digamos, de parar o de finalizar con esa discusión, se incluyó esto de apostar. No es cualquier tipo de juego, son los juegos de apuestas. Y los juegos de apuestas que involucran concretamente dinero. Por eso dice de apostar con cantidades crecientes de dinero. Fíjense que pone el énfasis en hacer del comportamiento de apuesta un comportamiento cada vez más complejo, cada vez más riesgoso, cada vez más problemático. No es cuántas veces en la semana o en el día apuesto, sino qué apuesto y cuánto apuesto. Se incluyen como criterios 2, 3 y 4 esta cuestión asociada a la situación de malestar provocada por la interrupción de juego, o sea, la imposibilidad de ejecutar el comportamiento, la aparición de la falla en el control del comportamiento, ¿no? Este fracaso repetido de los esfuerzos para controlar o interrumpir, se asocia a eso, y el pensamiento obsesivo, ¿sí? Que en el DSM-5 dice pensamiento ocupado por las apuestas. Es este pensamiento que hace que la persona esté permanentemente
planificando la siguiente vez en que podrá ir al casino a apostar, o cómo va a hacer para conseguir el dinero que necesita para ir hasta la quiniela a jugar a X número, o reviviendo la sensación de euforia y de placer que sintió al ganar hace 3 meses. Se agregan a esto los criterios de apostar cuando se siente desasosiego, o sea, la unión entre la ejecución del comportamiento y la existencia de una situación emocional disfórica, que es lo que motivó lo que dije antes, que se rechazase la propuesta de Kabel-Feldwinter. O sea, esto de que ellos proponen no considerar adicción cuando hay una estrategia de afrontamiento a una situación emocional disfórica, y la idea es que eso es un componente central en esta adicción, como la ludopatía, y en todas las otras también. Y además se juega con una fantasía muy común entre los ludópatas, que es la fantasía de que ahora juego y recupero todo lo perdido. En los ludópatas hay un filtro, un sesgo o una distorsión cognitiva, si les gusta, que hace que solo puedan enfocarse en la situación en la que se ganó y se olviden de todas las instancias en las cuales se ha perdido. Los autores que trabajan esto desde las ciencias cognitivas o desde la psicología cognitiva y las neurociencias cognitivas, dicen, por ejemplo, de pronto la memoria se torna una memoria selectiva. La memoria solo recuerda, registra y rememora las situaciones en las que se ganó. Y es como que no se registra ninguna de las situaciones de pérdida de dinero. El control atencional de un ludópata se encuentra totalmente alterado. Solo atiende o solo pone el foco en las situaciones en que es posible ejecutar el comportamiento. Desde el punto de vista de las funciones ejecutivas, por ejemplo, la inhibición del comportamiento no es posible, o sea, se alteran, disfuncionan las funciones ejecutivas, ¿sí? Es bastante interesante leer las lecturas teóricas que se pueden hacer desde distintas perspectivas, aún dentro de desde la misma psicología, en relación a las adicciones comportamentales. Otros criterios que se incluyen son, por ejemplo, el hecho de que se miente o se engaña a los otros en relación a lo implicado que se está en el juego, en el juego de apuestas específicamente. Las personas que sufren este trastorno confían mucho en los afectos que otros les tienen, porque dependen de esas personas para obtener dinero, para salvarse de la pérdida de una casa, o para ser acogidos cuando han perdido la casa. Además recurren, digamos, a un conjunto de mentiras y de artimañas para robar dinero, ¿no? O sea, el tipo de persona que sale del trabajo y llega a la casa mintiendo en relación a que le robaron el sueldo, cuando en realidad lo que ha hecho es o pagar una deuda, o peor, entrar a un lugar a jugar con la esperanza de recuperar todo el dinero y más, y termina perdiendo lo poco que tiene. Y por supuesto, el criterio 8, que es el criterio en el que están más claras las consecuencias negativas, ¿no? Esto de poner en riesgo o perder el trabajo, las relaciones interpersonales significativas y todo lo que sea carreras u oportunidades laborales, educativas, en función de la ejecución del comportamiento. Y por último, hay un criterio asociado que ha cambiado, digamos, entre el DSM-4 y el DSM-5. Si ustedes se fijan,
En el DSM-5, psicosis, por ejemplo, ya no aparece y consumo de sustancias tampoco. En cambio, sí permanece este criterio de que no debe haber un episodio maníaco, por ejemplo. O sea, no se diagnostica la existencia de una ludopatía si lo que está ocurriendo es un episodio maníaco dentro de otro trastorno. Pero sí se ha quitado psicosis porque está toda la discusión respecto a que una persona puede ser esquizofrénica y también ludópata en la medida en que es posible el diagnóstico de patología dual, discutible, y no vamos a entrar en detalles en relación con eso, pero ese es el motivo por el cual se ha quitado. Y lo mismo en relación con el consumo de sustancias, porque las últimas investigaciones han mostrado que la comorbilidad entre ludopatía y consumo de sustancias como alcohol y cocaína es alto. Y entonces no diagnosticar ludopatía porque existe el otro trastorno de consumo dificulta el reconocimiento de lo que es, por ejemplo, una personalidad adictiva. Entonces también se ha quitado. Si quieren, después conversamos un poco más sobre eso en particular. Una adicción que es interesante, a mi criterio, es la adicción a las compras y al gasto compulsivo, que en la literatura se llama tradicionalmente oniomanía. Onio quiere decir compras en griego, y en realidad la he elegido porque es la más antigua en los manuales psiquiátricos. La oniomanía ya estaba descrita a fines del siglo XIX, allá por el 1870, ¿no? Los manuales ya tenían este trastorno descrito, y es bastante preocupante o extraño que se haya quitado de los manuales a partir del DSM-3. Cuando se la define como una conducta no planificada, fíjense en esto, no planificada, totalmente irreflexiva y repetitiva de compra, sin importar qué se compra o las consecuencias que esa compra tiene. Bueno, en la literatura hay un montón de trabajos y de criterios asociados a lo que es la adicción a las compras o consumopatía, así está descrita también por algunos autores. Yo he tomado los criterios de la Gándara, porque me resultan claros. Por ejemplo, de la Gándara dice que esa conducta, además, está asociada a cosas como la adquisición de objetos en cantidades excesivas, y ese excesivo va más allá de las necesidades o de las posibilidades de las personas. Entonces, por ejemplo, vendría a ser algo así como decir, supónganse, que alguien de pronto compra, qué sé yo, 200 platos, 600 cubiertos, 800 vasos, etcétera, pero en realidad es una persona que tiene un local de alquiler de vajillas para fiestas. Entonces uno dice, esa adquisición de objetos en cantidad excesiva es excesiva por el número, pero no va más allá de las necesidades en la medida en que forma parte de su actividad laboral. Si yo, en cambio, voy qué sé yo, al súper a hacer las compras y de pronto hay ofertas de, ahora supónganse, de estufas, y decido comprar 10 estufas porque estaban en oferta y no me hacen falta para nada porque tengo toda la casa calefaccionada con gas, eso es una adquisición de objetos en cantidad excesiva más allá de las necesidades que realmente tengo. Ese comportamiento es un comportamiento problemático. Por supuesto que no alcanza para decir que hay una adicción, tienen que haber otros, digamos, otro conjunto de criterios que se suman a eso. Entre ellos, por ejemplo, el empleo de tiempo, de dinero y de energías enormes, digamos, para adquirir los objetos. En general ocurre, al igual que en la ludopatía, como producto de la existencia de algún estado emocional bastante disfórico. También se engaña a los demás en relación a la implicancia real que se tiene con este comportamiento.
También se recurre a los otros mintiendo en relación a que de algún lugar hay que sacar el dinero después para pagar ese gasto. Algunos emplean estrategias de afrontamiento como optar por vender lo comprado. O sea, cuando toman conciencia de que ejecutaron esa conducta de compra no planificada, intentan recuperar dinero deshaciéndose de los objetos. Otros no, y de pronto se convierten también en acumuladores patológicos, ¿sí? Porque no pueden desprenderse de aquello que compraron. Y por supuesto también se incurren en comportamientos ilegales como robar para poder pagar las deudas. Al igual que en el otro caso, no se tiene que producir durante un episodio maníaco y sobre todo no tiene que estar asociado a las vacaciones, porque según los estudios, cuando estamos de vacaciones, que estamos al vicio, o cuando nos vamos de viaje, tendemos a comprar cosas, y a veces compramos cosas que no nos sirven para absolutamente nada, para nadie. Compramos regalitos que supuestamente vamos a hacer, y cuando llegamos acá vemos que son cosas, son baratijas, digamos, nos da vergüenza regalárselos a los demás y terminan arrumbados en algún rincón o tirados a la basura. En esos casos, digamos, no estamos hablando de adicción comportamental. Y algo que es interesante en los estudios más nuevos es que las compras por internet y el uso de tarjetas de crédito han complicado todo lo que es el tratamiento, sobre todo, de las adicciones asociadas a compra y a gasto compulsivo. Porque antes se recurría al control de otra persona respecto al dinero de quien era un adicto a las compras, y en la actualidad la posibilidad de comprar desde casa y la posibilidad de hacer esa compra con tarjetas de crédito sin tener que utilizar dinero tangible complica ese control por parte del otro significativo, ¿sí?, que se utilizaba en terapia cognitiva al menos. Y la tercera elección que hice es de las adicciones tecnológicas, por la vigencia que tiene. No las voy a describir a todas, solamente quiero que quede claro que tampoco son nuevas si pensamos en que llevan más de 30 años de existencia. Sí es cierto que el contexto actual ha multiplicado por 1000 los casos, y está desdibujando bastante qué es ser un adicto tecnológico y qué no. Entonces requiere mucha investigación y la recolección de mucha evidencia empírica y, sobre todo, vuelvo a decir, claridad respecto a qué vamos a entender por adicciones para decir que hay o no hay adicciones tecnológicas. El concepto de adicción tecnológica surge en 1995, lo propuso Mark Griffith, y cuando él lo propone porque ya estaban descritas las distintas conductas asociadas a cinco grandes objetos tecnológicos, ¿no? Él dice que las adicciones tecnológicas son la implicancia excesiva del hombre con la máquina. Cuando dice máquina no se refiere a un tractor ni a un lavarropas. Se refiere concretamente a dispositivos digitales de tecnología, de información y de comunicación, ¿sí? Entre el 80 y el 90, la adicción a las computadoras ya había sido descrita, lo mismo la adicción al teléfono. En el año 91 se describe por primera vez la teleadicción, o sea, la adicción a la televisión. En el año 94, Fisher ya propuso el concepto de adicción a los videojuegos, y entre el 94 y el 96 se produjo el boom de la discusión en relación a la adicción a Internet, en la medida en que Internet, al menos en otros contextos, ya se había tornado algo que se había metido en la vida cotidiana de las personas. En este contexto, en nuestro contexto, en Argentina, la Leti Luque empezó a leer esos materiales
y puedo garantizar que gente que hoy trabaja en adicciones tecnológicas, en aquel momento rechazó investigaciones y tesis de grado asociadas a la adicción a Internet y a las adicciones tecnológicas por inexistentes, ¿sí? Lo digo pasándole factura, no a Gaby, sino a otros colegas, que se llenan la boca actualmente diagnosticando adicciones tecnológicas, cuando en realidad recién ahora, y porque se puso de moda el trastorno asociado a los videojuegos, se acordaron de que estas adicciones existen y se han tornado los paladines de las investigaciones en esto, en Argentina, insisto, siendo que antes rechazaron el concepto por no existir. Bueno, al margen de eso, el tema está en que se discutió por años si estas adicciones existen o no existen, y si se iban a incluir o no en los manuales de diagnóstico. Los países asiáticos, por ejemplo, aportaron muchísima evidencia respecto a casos clínicos asociados a el uso de videojuegos, de internet y de computadoras, y por supuesto en la actualidad de teléfonos móviles, ¿sí?, de smartphones. Así todo, en el DSM-5 no se incluyeron las adicciones tecnológicas y se puso en un apartado para continuar estudiando la adicción a los videojuegos online, en línea. La verdad es que la clasificación o los criterios propuestos por el DSM-5 son una basofia. No hay otro término para expresarlo. De hecho, el enojo que se produjo, el rechazo que se produjo, no tiene que ver con que no querramos que esté en el DSM-5, sino al contrario, que lo que en el DSM-5 se puso como trastorno para estudiar está mal presentado, está mal incluido. Los criterios no son los que se discutieron, ni siquiera la definición es una buena definición. En el CIE 11, la OMS ha propuesto una definición un tanto más coherente, ¿sí? La han denominado trastorno por uso de videojuegos, y digo más o menos coherente porque en realidad después incluyeron algo que no debe ser considerado trastorno a los videojuegos, y no he encontrado en ningún lado por qué hicieron eso. Pero bueno, al margen, digamos, que su definición dice que se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego que es persistente o recurrente, de juegos digitales o de videojuegos, o sea, no cualquier juego, sino juegos digitales o videojuegos, no se han puesto de acuerdo en cómo llamarlos, que pueden ser en línea o no. Esa es una diferencia importante en relación con el DSM-5, porque en el DSM-5 se les llama trastorno por videojuegos online, y después en las definiciones se habla de jugar conectado o no a Internet. En el DSM-5 el resto de los criterios que se proponen son los criterios de adicción a Internet y no a los videojuegos. Salvando eso, sacándose eso de encima y conociendo la discusión, en el CIE 11 se han incluido solamente 3 criterios. El deterioro en el control sobre el juego, o sea, la falla en el control, y en el control de todo, en el control del inicio y de la detención del comportamiento, el control del tiempo que se usa para jugar, el control de lo que se pierde por estar jugando, el control de la higiene, la alimentación, las horas de sueño, etc. Como el criterio número 2, el incremento en la prioridad dado al juego, o sea, esta idea de que la existencia paulatinamente se va tornando una existencia adictiva, es decir, el comportamiento va aumentando su participación en la vida de la persona, al punto de que se antepone a otros comportamientos, a otros intereses, ¿sí?, y a las relaciones de la persona hacia otras personas, ¿no? Y el tercer criterio dice justamente que es el incremento
o el sostenimiento del comportamiento más allá de las consecuencias negativas. O sea, hay una percepción de que existen consecuencias negativas, pero más allá de eso, el comportamiento se sigue ejecutando. Y entonces, si se fijan, las tres cosas que acabo de nombrar son la definición de excesivo, repetitivo e inadecuado que dimos al inicio. O sea, claramente las tres cosas se asocian a el concepto de adicción. Si prestaron atención además, pasé de la ludopatía que tiene 9 criterios, a las compras que tiene 6, a la adicción o el trastorno por uso de videojuegos que solo tiene 3. En el tiempo, ¿sí? O sea, en los últimos años, esto se ha ido achicando y tiene que ver con la necesidad de encontrar criterios claros para decir qué es y qué no es adicción. Y entonces les quiero contar, antes de que se me cansen del todo y se me aburran totalmente, la definición que nuestro equipo de investigación ha adoptado y está trabajando, que es la definición puesta por los doctores Steve Sessman y Alan Sessman, puede no ser la mejor definición, pero que es una definición desde la cual partir para proponer algo que abarque tanto las adicciones comportamentales como las adicciones asociadas al consumo de sustancias. Aclaro que los autores proponen lo siguiente. Ellos dicen, no vamos a poder diagnosticar adecuadamente las adicciones ni obtener un concepto general en la medida en que no tenemos una teoría sustantiva que la respalde. O sea, la idea es que toda propuesta conceptual, toda definición de un constructo tiene que tener por detrás una teoría que la sustente. Y entonces, yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, en los últimos días se ha demostrado la hipótesis de que eso que antes llamábamos agua en estado sólido y agua en estado líquido en realidad son dos sustancias distintas. Eso, que nos va a obligar a estudiar 20 cosas diferentes, ¿sí?, solo ha sido posible gracias a la existencia de una teoría química que explica el funcionamiento de las sustancias. ¿Estamos? Entonces, la idea de los autores va por ahí. Solo podemos encontrar una definición que tenga especificidad para decir qué cosa es una adicción en la medida en que encontremos un modelo teórico, sustantivo, sostenido en evidencia, y además fecundo y preciso, las dos cosas, para lograr el acuerdo y para finalmente tener claridad respecto a qué vamos a diagnosticar como adicciones, ¿no? Bueno, ellos proponen cinco grandes elementos que compondrían esa definición. Por un lado, lo que ellos denominan los motivos apetitivos, o sea, las motivaciones de ejecución del comportamiento siempre asociadas a los afectos, a emociones que tienen características disfóricas en el inicio del comportamiento y que se convierten en bienestar o placer tras la ejecución del comportamiento, ¿no? Y entonces, ellos dicen, entre los motivos apetitivos encontramos cosas como reducir el dolor, evitar preocupaciones o disminuir las preocupaciones, cumplir fantasías, lograr excitación, ¿sí? Esos serían, digamos, los motivos apetitivos. A ello le agregan un segundo elemento que es el de la preocupación. Yo no sé si preocupación es la palabra más adecuada o feliz, pero se refieren concretamente a lo que se llama el pensamiento rumiante. Esta cosa de decir, tener el pensamiento permanentemente ocupado con la ejecución, la planificación, las fantasías, el recuerdo o los recuerdos asociados a la ejecución del comportamiento problemático. El tercer criterio es un criterio bastante interesante que tiene que ver con la saciedad.
la saciedad de una necesidad. Pero ojo, porque no es, por ejemplo, la saciedad de la necesidad de comer, que uno diría, bueno, a ver, no podemos definir la adicción a la comida por la saciedad del hambre, que es una necesidad que todos tenemos. No, ellos dicen, es la saciedad de expectativas emocionales. O sea, la necesidad de hacer esto para cumplir aquello que antes llamamos motivos apetitivos. Por ejemplo, lograr la excitación deseada, la situación de bienestar. Pero fíjense que dicen saciedad y agregan el temporal como adjetivo de la saciedad. O sea, solamente en la medida en que esa saciedad es temporal, uno podría explicar el hecho de que el comportamiento se repita. ¿Sí? O sea, se produce la saciedad, pero esa saciedad es solo provisoria. Y ese provisorio es cada vez más corto, esa saciedad es cada vez menor, y de allí la importancia de aumentar la ejecución o la complejidad del comportamiento. La pérdida de control. La pérdida de control está actualmente en la definición de todas las adicciones, en el sentido de decir hay un fracaso repetido en el esfuerzo de controlar o de parar el comportamiento. Y en quinto lugar, las consecuencias negativas. Nadie duda que la aparición de consecuencias negativas y el hecho de que la persona siga ejecutando el comportamiento a pesar de las consecuencias negativas es un criterio esencial, ¿no? Nadie lo duda y de hecho está incluido actualmente en todas las definiciones también. Si se fijan, yo fui ilustrando cada una con los criterios que son los criterios de juego de apuestas, incluido en el DSM-5, y fíjense que son solamente 5 de los 9. Y entonces esto es también un problema, porque Griffith, por ejemplo, dice que no debería decir 4 o más criterios, porque cuando uno dice 4 o más de estos criterios, está dando la posibilidad de que alguien elija esos 4 y con cualquiera de esos 4 diga que la persona es adicto. Y entonces la propuesta es decir, bueno, no, tienen que darse todos, y para que no sean muchos, debemos encontrar el núcleo claro. Esta sería una de esas propuestas, ¿no? Ahora, Sesman y Sesman dicen, bueno, esta es una propuesta inicial, tenemos que buscar evidencia y tratar de decidir si es o no un buen conjunto de elementos que compongan el concepto de adicción. No sabemos si son elementos disyuntivos o conjuntivos, o sea, no sabemos si se tienen que dar este y este y este y este y este, o quizás estos dos y estos no, o estos dos y estos dos. Eso es parte de lo que habría que discutir, analizar y sobre lo que hay que seguir buscando evidencia, porque solo así es posible lograr esa teoría sustantiva que nos provea de andamiaje. Y a mí me gusta la propuesta teórica que ellos tienen, sobre todo la propuesta que hace Steve Sesman, siempre digo Sussman, es Sesman, la pronunciación correcta. Sesman es psicólogo social, por supuesto un psicólogo social de orientación cognitiva, y toma un modelo teórico que se llama PASE, ya van a ver, digamos, de dónde surgen las 4 iniciales. Afortunadamente las 4 palabras en inglés y en español inician con las mismas letras, así que no hace falta cambiar el nombre del modelo, ¿no? El autor toma este modelo teórico de lo que es la psicología social, les decía, y es un modelo que explica las interacciones entre las personas. ¿Y por qué le parece interesante? ¿Por qué nos parece interesante a nosotros? Porque la idea es aplicar este modelo que se asocia a las interacciones entre personas pensando en la interacción entre la persona y el objeto de su adicción. O sea, está basado en la idea de que la adicción surge por la particular relación que se da entre la persona y el objeto
sobre el cual se sostiene el comportamiento adictivo. Tiene la virtud de que el modelo enfoca exclusivamente en la especificidad de la adicción, o sea, en qué es una adicción y en ninguna otra cosa. El modelo es complejo y no voy a tener posibilidades de explicárselos todos. Desafortunadamente el libro está en inglés, pero eso no implica que no puedan leerlo. Si a alguien le interesa, puedo compartir con ustedes eso, o lo pueden buscar en internet porque es encontrable, accesible. Voy a explicar únicamente los 4 elementos centrales del modelo que hacen a la palabra paz. La P se asocia a pragmática. Y la pragmática es nada más y nada menos que la ejecución del comportamiento. O sea, cuando ellos lo piensan, dicen, la pragmática en relación con las adicciones tienen que ver con la posibilidad de realizar el comportamiento, o sea, que la realización sea posible, más la participación recurrente o regular en dicho comportamiento. ¿Sí? O sea, la posibilidad de que se produzca el comportamiento más la participación regular, o sea, esto de la repetición del comportamiento. Y señalan a continuación que hay 4 elementos o aspectos pragmáticos. Presten atención a lo que voy a decir. Por un lado, tiene que haber suministro del objeto respecto al cual se va a producir la adicción, ¿no? Y ese suministro tiene que ser en el ambiente, digamos. Yo no podría desarrollar una adicción al juego de apuestas si vivo no sé, en medio de la selva de Ruanda, donde no existen ni casinos, ni quiniela, ni tómbola, ni nada que me permita ejecutar ese comportamiento, ¿sí? El segundo aspecto es tener conciencia de la existencia de ese objeto, porque podría haber 500 casinos y kioscos donde apostar, que si yo no soy consciente de la existencia de eso, no tengo posibilidades de desarrollar el comportamiento. El tercer elemento es tener la habilidad o las circunstancias adecuadas para acceder al objeto. Cosas como, por ejemplo, tener la edad para ir a apostar. Y por último, los autores dicen que tiene que existir siempre un elemento de intercambio. Como lo están pensando en una relación de interacción, dicen que siempre hay un intercambio. Y si lo pensamos en relación a las adicciones, ese intercambio siempre es posible, o en casi todas, porque creo que salvo en la adicción al amor, en las otras es claro que ese medio de intercambio es específicamente el dinero, ¿no? Que genera la interacción entre la persona y el medio para la obtención o el acceso al objeto. Dados esos elementos pragmáticos, uno puede pensar, bueno, a ver, por ejemplo, vivimos todos en Córdoba, supongamos que sea así, o cerca de lugares donde hay casino, quiniela, tómbola, lotería, etc. Somos todos adultos, tenemos todos trabajo, tenemos tarjetas de crédito que nos permiten apostar a través de internet, por ejemplo, y sin embargo, ninguno de nosotros, vamos a asumir, es ludópata. ¿Por qué? Si están dadas todas las condiciones para que lo seamos, no lo somos. Entonces los autores dicen porque tiene que darse, además, otro elemento que es el que se denomina la atracción. Hay objetos que nos resultan atractivos y cosas que nos resultan aversivas o indiferentes. La atracción es poderosa a la hora de establecer una relación con otro. El que nos cayó mal, y se nos hace difícil la interacción personal con alguien que nos cayó mal, ¿verdad? Mientras que otra persona puede resultarnos atractiva por su voz, por su aspecto físico, por lo que sabe, ¿sí? Y entonces eso
multiplica la probabilidad de que se establezca una interacción, o sea, hay una atracción entre personas, que aplicado a las adicciones supone una atracción del objeto hacia la persona. O sea, el objeto es capaz de resultar atractivo para la persona que empieza a ejecutar o a consumir determinado objeto. El tercer elemento es complicado de explicar. Los autores usan el concepto de comunicación porque así está propuesto en la teoría de las interacciones sociales desde la psicología social. Pero se hace difícil aplicarlo a las adicciones. No obstante, tiene que ver con esto. Se llama comunicación, digo, primero, entre paréntesis, se llama comunicación porque se asocia al lenguaje, al vocabulario, a la existencia de un canal, de un código, de semántica, etc., ¿no? Y ellos dicen, por ejemplo, el hijo de un ludópata tiene más probabilidades de desarrollar un trastorno adictivo, y sobre todo la ludopatía, que otro niño que no es hijo de ludópata. Y ojo ahí que no quiere decir que haya una determinación. Están hablando simplemente de que tiene más probabilidad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la comunicación? Y fíjense la explicación, ¿no? La idea es esta. El hijo de un ludópata crece en un contexto en que palabras como casino, apuestas, dados, lotería, timba, carreras de caballo, etcétera, son frecuentes en el vocabulario, en el proceso de socialización. Entonces ellos dicen, hay una socialización diferencial entre quien se crió en un ambiente donde las adicciones eran cosas cotidianas y quienes no. Entonces eso aumenta la posibilidad de la adicción y además torna a ciertos objetos como más atractivos. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, a ver, una persona que tiene fluidez en el conocimiento del vocabulario del juego de apuestas, se puede sentir más cómodo en un ambiente donde se produzcan esos juegos de apuestas, que en ambientes donde eso no existe, no se conoce, de eso no se habla. Espero que se entienda esto que estoy diciendo. O sea, la idea es que el uso de un vocabulario en el proceso de socialización puede predisponer a alguien a desarrollar o no el comportamiento adictivo. Insisto en que es un elemento que no es definitorio, ¿sí?, pero que es interesante de considerar. Y por último, el cuarto aspecto que los autores incluyen es el de las expectativas. Las expectativas vienen a ser algo así como la anticipación de las consecuencias que el comportamiento tendrá. O sea, la persona tiene creencias respecto a que la realización del comportamiento va a finalizar en efectos agradables, en algo que en alguna medida genere bienestar o placer. Entonces, esas expectativas respecto a lo que puede ocurrir en la interacción con el objeto o en la realización del comportamiento es esencial para que la persona realice y mantenga en el tiempo el comportamiento. Bueno, por supuesto, es como muy discutible el modelo, los autores tienen clarísimo, y yo también, que es un modelo teórico provisorio, pero es una propuesta interesante, y en el equipo de investigación estamos trabajando juicios sociales y especificidad conceptual asociado a las adicciones bajo este modelo concretamente, tratando de contribuir a las investigaciones internacionales. Bueno, para cerrar, y dado que el curso en realidad es sobre prevención y tratamiento,
les cuento algo asociado a los tratamientos utilizados en adicciones comportamentales específicamente, cortito, y basado en lo que, digamos, en lo que propone Griffith o en la revisión que hace Griffith. Habría 4 grandes tipos de tratamientos que se están llevando a cabo con eficacias diferentes, ¿no? En primer lugar, la farmacoterapia, que ustedes saben que se aplica en general en las adicciones. En el caso de las adicciones comportamentales, hay evidencia de efectividad asociada a estas 3 que están mencionadas, que son la ludopatía, la adicción al sexo y la adicción a Internet, a los videojuegos y a teléfono móvil, concretamente. Pero en realidad el término, digamos, del tratamiento no es del todo el adecuado, digamos, según lo que plantea Griffith y otros autores que trabajan sobre esto, en el sentido de que el tratamiento no aborda las causas reales que desencadenaron el trastorno adictivo, digamos. Se asumen como un paliativo o una estrategia terapéutica provisoria, pero que no debería ser la única implementada. La revisión indica también que, bueno, hay grupos de autoayuda, así como existen Alcohólicos Anónimos, también hay asociaciones que trabajan, por ejemplo, adicción al sexo o adicción al juego, adicción al amor también, y la mayoría está basado en el modelo de Alcohólicos Anónimos, y en todos los casos lo que se señala es que las tasas de abandono son altas, porque existe mucha dificultad para aplicar los pasos, sobre todo la posibilidad de la abstinencia total, ¿sí? O la no ejecución por determinado tiempo del comportamiento. Hay más evidencia respecto a la eficacia de lo que son las estrategias terapéuticas de tipo psicológicas. El autor menciona 2 grandes grupos. Ustedes tengan presente que en Europa, en Estados Unidos, inclusive en Asia, se trabaja más desde las terapias cognitivas, ¿no? Entonces, cuando se habla de psicoterapias, se está hablando de terapéuticas como la aplicación de psicoanálisis o la terapia del yo, o estrategias terapéuticas asociadas a la Gestalt, por ejemplo, o a la escuela junguiana. No se le resta cientificidad o posibilidades de ser de utilidad. La única cosa que se señala es que no se ha documentado adecuadamente la eficacia que estas psicoterapias tienen. No obstante, y en la medida en que se trabajen las causas del desencadenamiento del trastorno, se consideran efectivas. Por supuesto, las que tienen documentadas la eficacia, porque forma parte de la terapia misma, son las terapias cognitivas. Hay variantes de esas terapias cognitivas, pero en todos los casos adecuadamente documentadas, y en este momento todas trabajan poniendo el foco en lo emocional. Entonces, si bien se busca en primer lugar la eliminación de la conducta adictiva, esto se dice fácil, pero no se hace con tanta facilidad, ¿no? En la medida en que una cosa que es central, y yo creo que esto va para todas las escuelas psicoterapéuticas por igual, en la medida en que la persona no reconozca que tiene un problema, o que acepte que tiene un problema y que quiere resolver el problema, la terapia no tiene ninguna efectividad, sea cognitiva, gestáltica o psicoanalítica. Partiendo de que eso sí se produce, ¿no? De que hay reconocimiento y aceptación de problemas, se trabaja en primer lugar en lo que es identificar las distorsiones cognitivas y en todo el proceso de modificación de dichas distorsiones. Se establecen objetivos para ir modificando el comportamiento específicamente, relativizando esto de la abstinencia total. Se trata
de utilizar el control conductual mediante figuras significativas, aunque se produce algo como lo que les contaba antes, ¿no? En adicciones como la adicción a las compras o a la comida, se está complicando el uso del control conductual mediante figuras significativas, pero no quiere decir que no se pueda usar. Y el punto clave o el foco, digamos, al que se quiere llegar siempre es la búsqueda de las causas emocionales. En tanto se considera que los motivos apetitivos son el centro o la esencia de la problemática. Por supuesto que cuando la persona deja de realizar el comportamiento en el que toda su existencia está fijada o anclada, si deja de ejecutar ese comportamiento, hay que ir reemplazando el mismo por otras actividades u otros comportamientos. Entonces, lo primero está asociado a la implicación en otras actividades y en otras actividades que sean gratificantes para la persona. Y digo esto porque por ahí me preocupa que se propongan o impongan, como en algunos programas, actividades como la realización de deporte, la natación, el fútbol. Si la persona no considera que jugar al fútbol o nadar es una actividad gratificante, es una tortura y no la quiere realizar y no se va a implicar en la ejecución de esa actividad en la medida en que no le gusta. Entonces, necesariamente, esta implicación en actividades gratificantes tiene que ser definida, acordada con la persona que está en tratamiento. La readaptación a la vida social se asocia a pasar de un comportamiento inadecuado a uno adecuado, o sea, adaptativo, al restablecimiento de relaciones, por ejemplo, al reinicio de estudio, a la búsqueda de un trabajo acorde a las características y condiciones de la persona. Y por último, el aprendizaje de estrategias de afrontamiento, porque la persona tiene que seguir viviendo en el mundo actual. Si yo tengo un adicto a Internet, en las condiciones actuales de nuestra existencia, no le puedo pedir a alguien que se olvide de usar Internet. Tiene que aprender estrategias que le permitan utilizar Internet y evitar recaídas. O sea, reconocer qué situaciones son situaciones de riesgo para él y entrenar en conductas de enfrentamiento. Pero sobre todo, y esto está asociado a la segunda cosa que mencionamos, cambiar las expectativas que la persona tiene en relación a la ejecución del comportamiento, ¿no? Estas expectativas que mencionamos antes en el modelo teórico, que son creencias distorsionadas acerca de los efectos que genera la realización del comportamiento, son problemáticas. Entonces hay que cambiar esas expectativas. Cambiar esas expectativas forma parte de modificar las distorsiones cognitivas que la persona tiene. Bueno, y eso ha sido absolutamente todo. Dejo de compartir. Bueno, la verdad, Leticia, que además de ser una muy interesante presentación, has logrado hacerlo justo, como para dejar un tiempito ahora para responder algunas preguntas que son muy interesantes. Yo voy a leerlas y quiero hacer una aclaración. He tenido un pequeño inconveniente con mi computadora que ha llevado a que se borre por lo menos una de las preguntas. Así que yo voy a leer lo que tengo acá y si ven que no estoy leyendo una pregunta, la quieren repetir, así yo la tengo en cuenta. Es decir, acá la pregunta que aparece de Mariel es la siguiente. En el modelo PASE, en comunicación, nombró al lenguaje en la posibilidad de que un sujeto desarrolle una ludopatía si sus padres son ludópatas, y en su casa se nombra constantemente términos relacionados con ellos. La pregunta es, ¿lo mismo vale cuando ese uso de las palabras es en forma crítica, es decir, en sentido peyorativo? Sí, sí, justamente. O sea, lo que ellos mencionan ahí es esto de la socialización diferencial, ¿sí? Porque inclusive podría ocurrir lo inverso, según lo que ellos plantean. El haber aprendido palabras como timba, casino, etcétera, y ver que la familia perdió
la casa, los padres perdieron todo, se tuvieron que mudar con los abuelos, fueron absolutamente miserables porque se tuvieron que ir a vivir a la calle, también puede generar el efecto negativo. ¿Se entiende la idea? O sea, la idea es que esa socialización diferencial basada en el uso de cierto vocabulario o cierto lenguaje puede predisponer hacia el desarrollo de un comportamiento adictivo o en contra, dependiendo de el tipo de uso que se haya hecho del vocabulario. Y entonces sí, la respuesta a lo que se pregunta es sí. Si es peyorativo, en el sentido inverso, también podría generar una socialización diferencial, predisponiendo a la persona en contra del desarrollo de ese y de cualquier otro comportamiento adictivo. Claro, en el sentido inverso sería. Claro. Bien. Yo quiero rescatar, antes de avanzar con las preguntas, esto que vos haces referencia todo el tiempo al tema del marco teórico, ¿no? Sí. Y me parece de suma responsabilidad que vos digas, yo elijo este marco teórico, y vos como profesional inclusive te expreses críticamente acerca de lo que acordás o no acordás. Me parece que ese es un ejercicio valioso que todos podemos hacer, aún para disentir con los colegas, ¿no? Pero me parece sí responsable para poder hacer un análisis crítico e ir inclusive en lo posible integrando los distintos conceptos de una manera lo más coherente, ¿no? Así que me parece interesante. Bueno, y otra pregunta. ¿Existe algún antecedente o evidencia de tratamiento que utilicen a las terapias contextuales o de tercera generación, tercera ola, en relación a las adicciones comportamentales? Y en realidad, justamente por eso dije que se está trabajando desde las distintas variantes de la psicología cognitiva. Porque si no me tengo que poner a especificar cómo se trabaja desde lo que es la modificación de conductas, cómo se trabaja desde conceptos como el flow, la felicidad, el bienestar y demás. La respuesta es sí, hay trabajos actuales asociados a terapias cognitivas de la tercera ola. ¿Sí? Bueno. Sobre todo asociado a lo que es las adicciones tecnológicas, que son las que se están trabajando más, y el hecho de que la adicción a los videojuegos se incluyese en el CIE-11 ha súper recontra multiplicado los trabajos asociados a esto, y entonces desde las distintas líneas teóricas se está recolectando evidencia, no solo en relación a la existencia del trastorno, sino también respecto a cómo hacer tratamiento y prevención de ese comportamiento, ¿sí? Bien. Dice, ¿cómo podríamos hacer una diferenciación entre el diagnóstico de adicciones comportamentales y el trastorno obsesivo-compulsivo? Está bien. ¿Sí? Sí, claro. A ver, la diferencia yo creo que es básica. Cuando vos tenés una adicción, la persona no ejecuta rituales en relación a cualquier aspecto de su vida, sino exclusivamente en relación a el objeto de su adicción. A ver si nos entendemos. Por ejemplo, cuando una persona tiene un trastorno obsesivo, realiza rutinas en relación a cosas como lavarse las manos, cómo se levanta, cómo se viste, cómo camina, etc. Eso no tiene nada que ver con una adicción. En la adicción, el comportamiento repetitivo, recurrente, la rutina se asocia exclusivamente al consumo o a la ejecución de una determinada conducta. Si es comer, a comer. Si es trabajar, a trabajar. Y el pensamiento obsesivo no es obsesión acerca de toda la existencia. No es duda acerca de todo, como hay en el trastorno obsesivo compulsivo. Es pensamiento rumiante y obsesivo justamente, pura y exclusivamente en relación al objeto de su adicción. ¿Cómo voy a jugar la siguiente vez? ¿Con qué dinero voy a apostar? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Cómo hago para escaparme al casino sin que los otros se den cuenta? ¿Cómo hago para apostar el sueldo y que nadie me lo reclame? O sea, pura y exclusivamente obsesionado con eso y no con cualquier cosa de su existencia, ¿sí? Espero que se haya entendido.
Está bien, Sí. sí, sí, creo que ha aportado bastante claridad. Otra pregunta, y creo que es la última, una se borró y de hecho no la tengo, pero bueno, leo lo que hay. ¿Qué tan frecuente ocurre la sustitución de las adicciones? O sea, cambiar la ludopatía con la adicción al deporte, por ejemplo. Bueno, si bien considero la adicción al deporte, no, sino que es adicción a la actividad física o al ejercicio físico. En la actualidad se está trabajando la existencia de mucha comorbilidad y de ahí la idea de encontrar un concepto de adicción en sentido general y no poner el foco en la idiosincrasia de cada una de las adicciones, sino esto de la adicción, más allá de cuál sea el objeto. Y tengo que decirle que las investigaciones actuales señalan que hay mucha evidencia respecto al paso de una adicción hacia la otra. Sin embargo, se considera que en esos casos las personas tienen un trastorno de personalidad. No sé cuál es tu parecer al respecto, Gaby, ¿no? Pero la literatura en relación a las adicciones comportamentales señalan que entre un 25 y un 30% de los casos de adicciones son problemáticos o no responden adecuadamente al tratamiento precisamente porque hay un trastorno de personalidad. Y en la medida en que hay un trastorno de personalidad, los trastornos de personalidad no son curables, así, entre comillas, no me gusta el término, pero, digamos, la persona deja de hacer un comportamiento porque le genera consecuencias negativas y termina desarrollando otro. Y se le bloquea la posibilidad de hacer eso porque se le obliga a hacer terapia y la persona desarrolla otro trastorno adictivo. Bueno, cuando eso ocurre, estamos frente a una persona que tiene un trastorno de personalidad, ¿sí? Y, insisto, la literatura marca que por lo menos entre un 25 y un 30% de los casos que son renuentes al tratamiento o que son reactivos al tratamiento tienen que ver con eso. ¿Sí? Bueno, en nuestras investigaciones no logramos terminar de separar cuál es el huevo y cuál es la gallina. Claro, No somos tan concluyentes y a la hora de analizar, digamos, los distintos factores, ponemos en cuestión no solamente los trastornos de personalidad, sino también la oferta terapéutica, que puede ser también condicionante de la persistencia del comportamiento que se busca erradicar. Así que creo que es un campo de investigación que está abierto y que, bueno, ojalá que también todas las discusiones que se van suscitando en este contexto nos ayuden a seguir abriendo posibilidades de análisis, ¿no? Una preguntita más para ya terminar, y es la última, porque la verdad que Martín dice, si se está investigando sobre los efectos de la cuarentena en las distintas modalidades de adicciones comportamentales. Sí, sobre todo en las tecnológicas, porque el problema está en que ahora esta obligación de trabajar, comprar, etcétera, ¿no? A través de las tecnologías, va a confundir un montón o está confundiendo un montón respecto a qué es adicción tecnológica y qué no. Por otro lado, también hay una posición bastante positiva, Martín. Mira vos lo que te voy a decir, ¿no? La idea es que cuando uno hace prevención, debería hacer una prevención universal, enseñando desde niños o a los niños un consumo responsable de cualquier cosa. Ese consumo responsable de cualquier cosa, sean caramelos, hojitas de marihuana, fármacos o videojuegos, permitirían desarrollar un comportamiento adaptativo e impedirían el desarrollo de adicciones, ¿no? Y entonces la idea es que esta generación más chiquita, que está aprendiendo a utilizar las tecnologías para tomar clases, para mandarle videitos a la profe, o inclusive los que van al jardincito, estarían aprendiendo el uso de las tecnologías, por lo menos en ese sentido, distinto a lo que es el uso no responsable, ¿entendés? O sea, están asociando las tecnologías
a la obligación laboral, a la obligación de estudiar, más que al esparcimiento, al ocio, al placer, cosa que sí ocurre en otras generaciones, ¿no? Entonces, los estudios vienen por ahí, son como bastante variados, ¿sí? ¿En qué medida en los adultos o en los adolescentes puede multiplicar la adicción? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos esperar que futuras generaciones no desarrollen las adicciones gracias a la percepción que actualmente están teniendo de las tecnologías? ¿Sí? Es interesante. Bien, voy a hacer un comentario en relación a eso desde una perspectiva que nosotros denominamos salubrista y que justamente aporta, digamos, a la hora de esto de promover en los chicos un discernimiento responsable, que se refiere específicamente al hecho de que ellos puedan incluir en su abanico de posibilidades no solamente las diversas opciones de consumo responsable, sino también las opciones de no consumo. Porque justamente, digamos, todo el abanico debe ir del sí al no con todas sus variantes. Y cuando solamente nos enfocamos en consumo responsable, estamos anulando la opción de no consumo, que en la perspectiva de salud pública sería la principal opción a promover. Entonces, en ese quería yo dejar también esta otra mirada sobre las estrategias de prevención integral que nosotros estamos incluyendo en nuestras investigaciones de campo, digamos. Así que, bueno, gente, estamos a full. Yo quiero decir, y esto también a propósito de la presentación de la doctora Luque, he estado repasando algunas de las preguntas que se han realizado a los profesores anteriores y advierto que no se han podido responder en su totalidad y que inclusive es probable que surjan otras dudas. Entonces, debo admitir que es imposible que un curso pueda responder todas las preguntas. Sin embargo, creo que es también nuestra función alentar que haya muchas preguntas y que sigan surgiendo nuevas preguntas. Entonces, ¿qué les propongo? Que si hay algo que es muy puntual, que a ustedes realmente les interesa, retomen este vínculo con los profesores por otras vías, porque tengo plena certeza de su responsabilidad y su compromiso, que en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a su perspectiva les van a responder. Y eso me parece que ayudaría a que esto también colabore en los procesos que cada uno de ustedes van llevando a cabo en análisis particulares que lamentablemente no alcanzamos a trabajar desde aquí, ¿sí? Así que yo quiero hacer, antes de terminar formalmente, unos comentarios de índole práctico, pero antes de entrar en eso, que son apenas unos minutos, para no demorarla, Leticia. Leticia, agradecerte públicamente, porque la verdad que nos ayudó a ordenar este campo tan complejo de las adicciones comportamentales. Y bueno, si querés decir algunas palabras de cierre en función de estos últimos comentarios. Sí. En primer lugar, encantada de que haya habido preguntas, porque en general me preocupa muchísimo cuando no hay ninguna pregunta. Cuando hay preguntas, por lo menos uno asume que los que están del otro lado escucharon, atendieron, se sintieron inquietos respecto a esto. Gracias por los comentarios que he visto, de agradecimiento a su vez. Y en relación con lo que acaba de decir Gabriela, les digo que si se quieren comunicar conmigo a través del aula virtual, recuerden que pueden entrar al aula virtual y en participantes buscan mi nombre y me escriben, a mí me llega automáticamente a mi correo electrónico, y si existiese la necesidad de comunicarse conmigo para alguna investigación o para participar en mi equipo, etcétera, también le pueden pedir a Gabriela mi correo electrónico institucional para que se puedan comunicar conmigo. También si quieren el texto de Sesman o alguna literatura que quieran utilizar para ampliar lo que dije, estoy a total disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, Gaby. Los dejo a los chicos. Un gustazo tenerte en este equipo. Y bueno,